En este vídeo vas a ver por qué no es buena idea utilizar el freno delantero en mitad de una curva, cuál es la posición correcta a la hora de pasar surcos con la bicicleta y un consejillo que considero que es esencial en caso de que sufras una caída. Empecemos por el frenar en curva con el freno delantero. En un vídeo anterior ya hablé de la utilización de los frenos, comenté este tema y no profundicé en ello, lo que acabó en comentarios algo desafortunados y críticas que pueden llegar a ser comprensibles, pero que estoy en completo desacuerdo. El comentario más destacado es que siempre que lo hagas con tacto, puedes frenar en curva con el delantero. Vamos a entrar al detalle de cuál es el comportamiento de una bicicleta cuando frenamos en mitad de una curva con el delantero. Con una bicicleta, en mitad de la curva no podemos acelerar, no tenemos acelerador como una moto, y pedalear no es una opción muy sensata, ya que el pedal del lado que tumbamos es muy probable que toque el suelo, por lo que en todo el trayecto de la curva la pasamos a base de inercia. La curva la podemos dividir en dos partes, antes del ápice y después del ápice. Antes del ápice, el eje que recibe más presión es el delantero, y después del ápice, el eje que recibe más presión es el trasero. Todo esto está en un equilibrio perfecto, y utilizar cualquiera de los dos frenos alterará esta situación. En el caso del freno trasero, puede llegar a tener su utilidad para cerrar la trazada, ya sea por pérdida de velocidad o por pérdida de tracción en la rueda trasera. Pero frenar con la rueda delantera en mitad de la curva implicará que todo el peso irá al eje delantero. Esto se traduce en tres posibles casos. El primero y más obvio es que pierdas la tracción, por lo tanto caída asegurada. O en caso de que la rueda no deslice, la trazada tenderá a abrirse. O en el peor de los casos, sufrirás un cierre de dirección. Frenar en curva con el delantero, por mucho tacto que tengas, no te beneficiará en nada. Pero por otro lado tenemos lo que en el motociclismo llamamos trail braking, y puede que ese sea el concepto al cual se refieren los comentarios. No obstante, esta técnica no se trata de frenar en curva con el delantero, sino que antes de llegar a la curva frenamos fuerte con el delantero, intentando no perder tracción, obviamente, y a medida que tumbamos, vamos soltando poco a poco el freno. Esto permite que durante toda la curva ejerzamos mayor presión sobre la rueda delantera, lo que se traduce en un mayor agarre. Eso sí, un mayor agarre en superficies no deslizantes. Hacer esto en tierra es jugársela, y por mucho tacto que tengas en el freno o mucha experiencia que tengas, hacer uso del freno delantero en curva, en superficies deslizantes como la tierra, es comprar papeletas para sufrir un accidente. Aquí ya estaría en tu mano el valorar el riesgo-beneficio que tiene realizar esa acción. Ahora vamos a ver cómo pasar los surcos. Aquí hay dos cosas esenciales a tener en cuenta: la rueda delantera y los pedales. Para empezar, la rueda delantera debe estar alineada con el surco. Si la rueda toca alguna de las paredes, tienes el riesgo de que se enganche y se te cierre la dirección, lo que puede hacerte salir de cabezas al suelo. Por otro lado, los pedales. Mucha gente recomienda llevar los pedales en paralelo, pero mi recomendación personal es que siempre te centres en el pedal delantero. Ese es el que verdaderamente es importante que jamás toque el suelo, por lo que el pedal delantero siempre llévalo un poco más arriba que el trasero, y el pie del pedal trasero deja que el talón caiga. Así tocarás antes tú que el pedal y podrás ir corrigiendo la posición. ¿Y por qué es más importante que no toque el pedal delantero? Muy simple. El pedal trasero, si toca el suelo, en la gran mayoría de ocasiones, simplemente arrastrará y no pasará absolutamente nada. Y en caso de que se enganchara, simplemente la bici se parará. No es una situación agradable pararse en mitad de un surco, pero si sigues el consejo del talón, siempre tocarás tú antes que el pedal, y eso te dará juego para corregir. En cambio, el pedal delantero, si toca el suelo, es mucho más probable que se enganche por la geometría que adquiere, y en caso de que lo haga, te catapultará hacia adelante y acabarás agrandando el surco con la boca. ¿Y qué ocurre si te acabas cayendo? Normalmente en las caídas que nos hacemos daño son caídas que no nos esperamos. En estos casos es muy difícil tener una correcta reacción. Pero como consejo, nunca te quedes agarrado a tu bici. Suéltala y preocúpate por ti. Mi hermano tiene mucho esa mala costumbre y hace poco tuvo un sustito, que por suerte en este caso le salió bien, porque la bici se quedó enganchada en la vegetación. Pero por norma general, olvídate de la bici y piensa en tu seguridad. Y ya estaría a tomar por